Hello everyone, welcome to a new video. En el día de hoy vamos a estar trabajando con el pasado simple, en especial con su forma negativa. Ya hemos estado hablando sobre el pasado simple, pero vale la pena recordar algunas pautas. Por ejemplo, utilizamos el pasado simple para hablar de aquellas acciones, aquellos eventos que realizamos que empezaron y terminaron en el pasado. Eso significa que ya no tienen consecuencia en el futuro y tampoco se siguen desarrollando. Por ejemplo, I ate a pizza last night. En esa oración, yo comí pizza anoche. Lo que estoy diciendo es que ese evento tuvo un comienzo y ya terminó. Y eso quedó atrás del presente. No es que yo comí una pizza a la noche y sigo comiendo la pizza en este mismo momento, sino que es un evento que ya pasó y ya terminó. O por ejemplo, el caso siguiente, it was Lisa's birthday yesterday. Era el cumpleaños de Lisa ayer, o fue el cumpleaños de Lisa ayer. No es que sigue siendo su cumpleaños, sino que su cumpleaños ya finalizó porque fue un periodo de 24 horas. Ese es el sentido del pasado simple. Y para formarlo tenemos dos tipos de verbos. Por un lado, los verbos regulares y por otro lado, los verbos irregulares. Los verbos irregulares, acá lo tenemos, los verbos regulares, perdón, siguen una regla para formarse en el pasado, que es la de agregar el ed al final del verbo. Como podremos ver, por ejemplo, en el caso de play, para transformarlo en el pasado debemos agregarle ed. Esta regla tiene sus excepciones. Por ejemplo, si un verbo ya termina en vocal, en especial si ya termina en e, solamente debemos agregarle la d para que termine en ed. Si el verbo termina en vocal, en consonante e y, esta y se transforma en i latina y le agrego la d. No sucede cuando tenemos una vocal y una y. Cuando tenemos una vocal y una y, esta y queda igual. Tal es el caso de play. Luego, la última excepción que habíamos visto es la de la consonante que atrapa a la vocal. Es decir, tenemos una consonante, una vocal, una consonante. Cuando tenemos esta situación, lo que se debe realizar es la duplicación de la última letra, de la última consonante, y le agregamos ed. Por ejemplo, en el caso de stop, nos queda stop, con dos p. Por otro lado, tenemos los verbos irregulares, que los verbos irregulares no siguen una regla precisa en la que nosotros podemos determinar siempre cómo formar el pasado, sino que puede cambiar desde una letra hasta la palabra completa. Y estos verbos siempre los vamos a encontrar en la lista de verbos, que la podemos ver aquí. Recordemos que la lista de verbos consiste de 4 columnas. Tenemos primero la columna 0, donde tenemos la traducción al castellano, la columna 1, donde tenemos el infinitivo, es decir, el verbo que no está conjugado, el verbo sin tiempo. Por ejemplo, si tomo el caso de be, si yo digo yo ser Marianela o yo ser profesora, ustedes no saben si yo soy profesora en este momento, si yo voy a ser profesora, si yo ya fui en un momento profesora y ya me jubilé. Es decir, el verbo ser, en ese caso, no tiene tiempo. La segunda columna, que es la que vemos aquí, es la forma del pasado simple de los verbos irregulares. Aquí es donde encontramos la forma del pasado de estos verbos irregulares. Y llamamos verbo irregular porque, como dije, no siguen una misma regla. Porque, como ven, en el caso de become, solamente cambia una letra, la A. Pero en el caso de bring, cambia la mayor parte de la palabra. Ahora, ya sabemos cómo se forma el afirmativo, es decir, para decir que una cosa sí sucedió en el pasado. Tengamos en cuenta esta oración. John played in a band. John tocaba en una banda, o John tocaba en una banda. Si yo quiero pasar a esta oración al negativo, es decir que John no tocaba en una banda, lo primero que tengo que hacer es agregar didn't
antes del verbo. Es decir, si esta es mi oración, primero detecto el verbo, en este caso es played, y delante voy a agregar la palabra didn't. El didn't tiene la capacidad de robarse el pasado del verbo. Es decir, todo verbo que le siga a didn't no va a estar en pasado, sino que va a estar en su forma infinitiva. Por ejemplo, en el caso de play, lo que va a hacer, ser un verbo regular, es perder el ed. Y me quedaría, John didn't play in a band. Esto es muy importante. Siempre que tengamos didn't, el verbo va a estar en infinitivo. Es decir, en el caso que es un verbo regular, pierde el ed. ¿Qué pasa cuando tenemos un verbo irregular? Por ejemplo, veamos esta oración. Anna ate a hamburger. Primero encontramos la acción de la oración, en este caso es el verbo ate, es decir, comió, y identificamos que esto es lo que debemos modificar. Entonces, para decir que no comió una hamburguesa, primero debemos agregar didn't. Luego, ate es un verbo irregular, por lo cual lo voy a encontrar en la lista de verbos. En este caso, lo tenemos aquí en la segunda columna. Para volverlo infinitivo, necesito utilizar la forma de la primera columna. En este caso, la oración en negativo de Ana comió una hamburguesa sería Anna didn't eat a hamburger. Utilizamos la forma del verbo en la primera columna. Una vez más, el didn't le robó la forma pasada al verbo. No queda ate, sino que queda eat. En resumen, cada vez que tenemos un verbo que nosotros queremos pasar al negativo y está en el pasado simple, lo que debemos hacer es agregarle didn't adelante del verbo principal. Si este verbo es regular, es decir, lleva ed en su forma positiva, al pasarlo al negativo pierde ese ed. Y en el caso de que sea un verbo irregular, como en el caso de came, en este ejemplo, debemos utilizar la forma de la primera columna. En este caso sería come. Espero que este video y esta explicación les haya servido para entender este tema. Cualquier consulta saben que me pueden encontrar en los medios que hemos pautado. Les mando un saludo y nos veremos muy pronto.